Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo una selección de acciones tanto del IBEX, mercado continuo, como del Growth que me han parecido muy interesante comentar. Recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras deben ser las decisiones, y lo mejor que podéis hacer es formaros para basar vuestras decisiones en vuestros propios análisis. Aclarado todo, al lío. IBEX 35, muy buena semana para el índice que consigue una revalorización del 5%, consiguiendo la semana pasada haber iniciado el giro sobre el 61,8% de este tramo impulsivo, lo que podría estar denotando que es el fin de la onda 4 y el inicio de la 5. Veremos si es así. Como primer punto de control, los 9.310, que es el techo del rango. Indicadores en zonas intermedias. Artificial. En temporalidad semanal vemos cómo sobre el 50% de todo este impulso está intentando reaccionar al alza con el apoyo de las SMA 200 y 100. Tenemos los indicadores en zonas intermedias y el MACD todavía no ha llegado a cortar a la baja, y además vemos cómo se está agotando el volumen, lo que podría estar avisándonos del agotamiento del movimiento correctivo. En temporalidad diaria vemos cómo se está produciendo un rango de lateralización y cómo ha vuelto en el último mínimo a girarse la cotización, además desarrollando una formación de cuña con implicaciones alcistas. Esta semana nos ha dejado un doji de indecisión sobre el techo de la cuña. En cuanto a los indicadores, los tenemos girados al alza con el RSI en zonas intermedias, con el estocástico exactamente igual, aunque más próximo a niveles de sobreventa. MACD, por su parte, que podría terminar dando el apoyo al impulso si consigue continuar el movimiento. Como puntos de control o resistencia, en caso de que continuara el movimiento impulsivo, las SMA 20 y 50 diarias. Acciona Energía. En temporalidad semanal, vemos cómo esta semana finalmente ha conseguido reaccionar desde la parte baja de la cuña en desarrollo, con los indicadores girados al alza y el estocástico intentando salir de niveles de sobreventa. Consigue además cerrar la semana por encima de la parte media del rango de lateralización histórico de toda la cotización y del impulso, que había actuado las dos últimas semanas como zonal de resistencia. Como puntos de control tenemos en un primer momento a la SMA 20 en el entorno de los 36,45, que además se posiciona en un pico de volumen. En caso de superación, el siguiente zonal de control será el techo de la cuña en desarrollo, que también se encuentra en un nodo de volumen y que además es el VPOC, que es el punto de mayor negociación. Y ya muy cerquita también la parte media del rango de lateralización intermedio en el que se encuentra. En temporalidad diaria vemos más obstáculos. Tanto la SMA 50 como la SMA 100 serán resistencias en el camino hacia la parte alta de la cuña. En cuanto a los indicadores diarios, vemos como el RSI se encuentra en zonas intermedias, pero el estocástico ya se está acercando a niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Berkeley Energía. Parece que el escenario planteado de un hombro cabeza a hombro invertido cada vez se acerca más a terminar cumpliéndose. Y es que, tal y como comentamos en el último vídeo que se analizó Berkeley, el zonal de los 0,22 era un zonal clave en el que tenía que encontrar reacción para que siguiera siendo válido el escenario del hombro cabeza a hombro invertido. Finalmente así se ha dado y consigue cerrar la semana por encima de las SMAs que venían presionando la cotización las dos últimas semanas. También consigue hacerlo con un incremento de volumen apoyando el impulso, con los indicadores semanales girándose en zonas intermedias con el MACD posicionado por encima de línea cero. Pasando en temporalidad diaria, vemos cómo tiene un objetivo marcado en 0,26 por un doble suelo que tiene activado, y además vemos claramente cómo el movimiento impulsivo se está produciendo con incremento de volumen. Indicadores al alza con el estocástico ya acercándose a niveles de sobrecompra.
Tenemos el primer punto de control en los 0,26 y el siguiente en la parte media del rango donde se encuentran los últimos máximos. Celnex. Tenemos dos escenarios, uno positivo en temporalidad semanal y uno negativo en temporalidad diaria. Empezamos con el semanal. Vemos cómo tras el throwback realizado al techo del canal bajista la semana previa, inicia un movimiento impulsivo de más de un 5%, dejando atrás la SMA 20 que había actuado la semana pasada como zonal de resistencia. Tenemos a los indicadores buscando el giro en zonas intermedias con el MACD buscando posicionarse por encima de línea cero. Por tanto, podríamos pensar que lo más probable es que continúe el movimiento impulsivo, teniendo como primer punto de control a la SMA 50 en el entorno de los 36,70. El escenario negativo en temporalidad diaria, vemos cómo tenemos a las SMA 50 y 200 presionando a la cotización, dejándonos ya velas de indecisión o agotamiento. Tenemos además justo a la cotización en el entorno de la clavicular de un posible hombro cabeza hombro invertido que podría darnos lugar a la corrección para formar el hombro derecho. Además, aunque los indicadores se encuentran al alza, vemos como el estocástico ya se encuentra en niveles de sobrecompra. En caso de que llegue el rechazo, podría darse la formación del segundo hombro, cuya zona de giro estaría aproximadamente sobre el zonal de la parte baja de la triangulación, donde podría buscarse el posicionamiento en la cotización. ENCE, en temporalidad mensual, cierra el mes dejándonos un doji de indecisión sobre el techo del rango de lateralización de corto plazo en el que se encontraba y sobre la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización. Tenemos las SMAs por debajo pero alejadas, por lo que no le podrán servir de apoyo. Sigue manteniendo un elevado volumen con el RSI ya girándose a la baja en zonas intermedias, mientras que el estocástico sigue intentando buscar niveles de sobrecompra. Por su parte, el MACD posicionándose por encima de línea cero. En temporalidad semanal vemos cómo vuelve a iniciar el giro marcado en los últimos mínimos y desde aquí nos deja una vela que nos invitaría a pensar que podría continuar el impulso. Precaución, puesto que vemos decremento en el volumen de negociación. RSI girándose al alza en zonas intermedias, mientras el estocástico está a la baja intentando alejarse de niveles de sobrecompra. Por último, en diario vemos cómo la SMA 50 le está dando soporte a la cotización y la SMA 20 podría ejercer como resistencia en la parte media del rango de lateralización que parece estar desarrollando. Tenemos incremento en el volumen de negociación en el movimiento del viernes con el RSI estocástico al alza, con RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa. FCC en temporalidad mensual se encuentra en un momento crítico, puesto que nos está dejando un doji de indecisión sobre el suelo del rango de la estructura de lateralización menor y parte media del rango de lateralización de largo plazo. Tenemos los indicadores en zonas intermedias ya iniciando giro a la baja, con las SMAs 20 y 50 presionando o ejerciendo como resistencias y por su parte a la SMA 100 intentando darle soporte en el suelo del rango. Podría ser una estructura acumulativa con este evento que sería el sprint o sacudida de la estructura, y esto estaría siendo un posible test. Para ello tenemos que confirmarlo este mes manteniendo el zonal y desde aquí terminar iniciando un movimiento impulsivo. En temporalidad semanal vemos cómo se está respetando con el apoyo de la SMA 20 y parece que nos invita a pensar en un movimiento impulsivo hacia la parte baja de la cuña y nodo de volumen superior, donde se están posicionando tanto la SMA 50 como 200. Precaución, que podría ser solo un pullback a la cuña para continuar la corrección hacia el objetivo bajista y el nodo de volumen inferior en el entorno de los 8 euros. Vemos además que no está acompañando el volumen. Por último, en temporalidad diaria parece que está intentando superar ya las últimas medias que dejarían camino libre para buscar el movimiento impulsivo comentado y además con el apoyo de las divergencias alcistas que se encuentran en los indicadores, que se encuentran además en zonas intermedias, por lo que hay recorrido. Y vemos un ligero corte al alza en el MACD e intentando posicionarse por encima de línea cero, por lo que parece que el movimiento impulsivo se terminará dando. En cuanto a los resultados del 2022, vemos que la cifra de negocios y otros ingresos de explotación crecen en un 16%, pero los gastos
crecen entre un 10 y un 21%, lo que ha terminado dando un resultado de explotación inferior a un 24% y un resultado antes de impuestos en un menos 32%, con un resultado por acción de casi un 50% de decremento. Por tanto, precaución y veamos si finalmente es una estructura acumulativa o no. Greenergy esta semana publicó un contrato de más de 10 años con Amazon y vemos cómo sigue respetando el suelo del rango de lateralización menor, donde ha marcado el doble suelo y donde parece que va a iniciar el movimiento impulsivo hacia la parte media del mismo, donde se encuentra el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación donde debería encontrar posiblemente fuerte resistencia. Además, se está posicionando la SMA 20 semanal. RSI en zonas intermedias girado al alza, con el estocástico todavía en niveles de sobreventa. En temporalidad diaria vemos cómo ha conseguido superar la SMA 20 que venía presionando a la cotización, pero precaución puesto que tenemos decremento de volumen en el movimiento impulsivo. En cuanto a los indicadores, se encuentran en zonas intermedias. Grifols en temporalidad semanal. Tras el doji de indecisión dejado la semana pasada cerca del suelo del canal alcista de largo plazo, esta semana consigue una revalorización superior al 4%, y es que tenemos a los indicadores ya girándose al alza en el entorno de niveles de sobreventa, pero con el estocástico todavía en ella, por lo que podríamos tener esta semana continuidad del impulso, cuyo primer punto de control se encontraría en el zonal intermedio del canal bajista desde los máximos de 2020, que además coincide con el nodo de volumen superior. Como podemos ver, está actuando este nodo de volumen de nuevo como zona de soporte. Tenemos en temporalidad diaria una pequeña cuña con implicaciones bajistas en desarrollo, que esta semana tendría que romper para evitar dicho riesgo. Tendremos, por tanto, el zonal del techo como primera resistencia y después a la SMA 20, que ya está buscando de nuevo posicionarse en el entorno de la cotización. En cuanto a los indicadores, vemos cómo el estocástico está intentando alejarse de niveles de sobreventa y esta semana el RSI nos deja un cierre con un pequeño retroceso en entornos cercanos a niveles de sobreventa. Por tanto, mientras respete el suelo de la cuña, podríamos tener predisposición a que continúe el impulso, pero mucha precaución si no consigue romper el techo y superar la SMA 20. O la luz, en temporalidad semanal, vemos cómo continúa trabajando sobre el suelo del rango de lateralización histórico de la cotización en el entorno de los 5,50. Tenemos un incremento de volumen esta semana y además vemos cómo los indicadores se encuentran en niveles de sobreventa, con divergencias alcistas tanto en el estocástico como en el MACD. Por tanto, podríamos pensar que el movimiento impulsivo podría estar cerca y podríamos estar cerca de dar la ruptura del techo de la cuña, cuyo primer punto de control serían los 6 euros en este pico de volumen, y en caso de superación el objetivo sería ir a buscar el nodo de volumen superior y VPOC, que es el punto de mayor negociación, que debería actuar como zonal de resistencia en el entorno de los 6,85-6,90. Por el camino se encontrará con la resistencia de la SMA 20. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo está construyendo un pequeño rango de lateralización y cómo los dos últimos días ha tenido un gran incremento en el volumen de negociación. El RSI girado al alza buscando zonas intermedias, con el estocástico todavía en niveles de sobreventa, y vemos como en diario encontramos divergencias alcistas en todos los indicadores. SMA 20 presionando a la cotización. En caso de que consiga superarla, abriría el camino a ir a buscar el zonal indicado, con las resistencias por el camino tanto de la SMA 50 como de la SMA 100. Duro Felguera no ha ido a buscar el apoyo en el zonal marcado y SMA 200, como había comentado en el anterior vídeo, y directamente ha ido a buscar el movimiento impulsivo con una revalorización superior al 9%. De hecho, ha conseguido cerrar por encima justo de las SMAs 20 y 50, que tras su pérdida habían ejercido la semana anterior como resistencia. Tenemos a los indicadores ya girándose al alza, con el RSI en zonas intermedias y el estocástico próximo a niveles de sobreventa. En cuanto al MACD, vemos que está sobre línea cero y podría terminar dando un corte al alza,
Como primer punto de control, en caso de que continúe esta semana el impulso, tenemos a la SMA 100 en los 0,8230. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo esta semana ha conseguido superar las SMA 200 que venía haciendo de resistencia e incluso también las 20 y 100. Por tanto, no le queda ninguna hasta los 0,8350 donde se posiciona la SMA 50 y el entorno de los últimos máximos. Vemos un incremento bastante considerable en el volumen de negociación en la jornada del viernes con los indicadores al alza en zonas intermedias. Naturgy, en temporalidad semanal. Tenemos a la cotización que ha conseguido por fin la ruptura del techo del rango de lateralización menor, por lo que el siguiente objetivo será el techo del rango intermedio, en el entorno de los 28,50 aproximadamente. En caso de que pudiera superarlo, el punto de control será el techo del canal alcista a largo plazo en el entorno de los 30 euros. Tenemos al RSI ya buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido, con el estocástico ya en ella. Por su parte, el MACD posicionándose de nuevo por encima de línea cero. En temporalidad diaria podemos observar cómo en el descuento del dividendo de la jornada del viernes se ha producido incluso la continuidad del impulso, cerrando con una revalorización de casi el 1%. Tenemos decremento en el volumen, por lo que precaución porque podría estar agotándose el actual impulso, por lo que en el zonal de los 28,50 aproximadamente podría ser el fin del actual impulso, y que además tenemos ambos indicadores ya en niveles de sobrecompra. De óleo, en temporalidad mensual para que se vea más fácil. Se encuentra en un rango de lateralización desde septiembre del 2022 sobre el suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2020. Como zona de resistencia se encuentra la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización en los 0,26. SMA 100 y 50 dando soporte a la cotización en el suelo del rango de lateralización menor. Vemos divergencias alcistas en los indicadores con el RSI girado a la baja en zonas intermedias y el estocástico al alza intentando salir de niveles de sobreventa. En temporalidad semanal vemos cómo la SMA 200 está actuando como soporte de la cotización y a la SMA 20 como resistencia en la parte media del rango de lateralización menor. También vemos divergencias alcistas en temporalidad semanal con el RSI girado al alza buscando zonas intermedias y el estocástico por su parte ya cercano a niveles de sobreventa. MACD intentando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Por tanto, en temporalidad semanal podríamos pensar que podría tener continuidad el impulso siempre y cuando consiga superar la parte media del rango que está actuando como zona de resistencia. Por último, en temporalidad diaria vemos una jornada de más a menos y cómo tiene por encima todas las SMAs que actuarán como zonas de resistencia. Indicadores en zonas intermedias con un incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes, que fue una jornada de más a menos claramente. Horizon, en temporalidad semanal. Vemos cómo se está apoyando de nuevo sobre la bajista que había superado, pero más importante es que tenemos la cotización de nuevo en la zona baja del rango de lateralización que se encuentra en desarrollo y además coincide sobre la parte baja del rango de lateralización histórico de la cotización. Por tanto, desde este zonal lo más probable es que pudiera encontrarse de nuevo un movimiento impulsivo. Tenemos al RSI girado al alza buscando zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, por indicadores tendría recorrido para iniciar dicho impulso. Primer punto a batir, los 2.30, y en caso de superación en el entorno de los 2.38, cuidado porque tenemos el primer punto de control o resistencia por las SMAs 20 y 50. En temporalidad diaria vemos cómo se está apoyando sobre la SMA 20 que está intentando darle soporte a la cotización, pero cuidado que el volumen de las últimas sesiones está siendo bastante flojo. Veremos si consigue iniciar el movimiento impulsivo o no. Además, en el entorno de los 2.38, 2.40 que comentábamos se encuentran todas las SMAs diarias, 50, 100 y 200. Por tanto, este zonal será una dura resistencia para la cotización. Indicadores en zonas intermedias.
Prim se encuentra en un punto muy interesante y como podemos observar en temporalidad mensual, parece que se está consolidando tanto el suelo de este rango de lateralización menor como del posible rango de lateralización intermedio. Vemos cómo se están presentando divergencias alcistas en los indicadores, por lo que podría estar avisándonos que este rango de lateralización es acumulativo y posteriormente podríamos ver un movimiento impulsivo. En ese escenario, el primer punto de control será la parte media del rango de lateralización menor, que se encuentra además sobre un zonal de resistencia relevante. Por tanto, será de difícil superación. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos como en dicho zonal también se están posicionando tanto la SMA 20 como 200 semanal. Vemos esta semana un incremento en el volumen con divergencias alcistas en todos los indicadores, con estocástico cercano a niveles de sobreventa. Por último, en temporalidad diaria, suelo comentar posibles puntos de resistencia en las SMAs 50 y 100, con también divergencias alcistas en todos los indicadores, con los indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para buscar el movimiento impulsivo. En cuanto a los resultados, vemos que se han incrementado en un 17% las cifras de negocios, pero no ha sido suficiente para amortiguar el incremento que se ha producido en los costes, ya que los aprovisionamientos crecen en un 25%, los gastos de personal en un 20% con la incorporación de 153 trabajadores, tanto por las adquisiciones de empresas que se han realizado, como por el incremento de su plantilla para cubrir las necesidades. En cuanto a otros gastos de explotación, crecen en un 35%. Todo ello ha provocado una disminución de los resultados de un 50%. Por tanto, veremos si todas estas adquisiciones terminan reflejándose en las cifras de 2023 y son el detonante del movimiento impulsivo. Prisa, en temporalidad mensual. Vemos cómo está intentando romper el techo de la cuña, pero de momento no ha sido capaz. Un fuerte incremento en el volumen de negociación se vio el mes pasado con divergencias alcistas en todos los indicadores, con el estocástico todavía en niveles de sobreventa. En caso de superación, primer punto de control, la SMA 20 y la bajista que tenemos configurada. En temporalidad semanal vemos fuertes las divergencias alcistas, con el MACD intentando buscar posicionarse por encima de línea cero y el resto de indicadores en zonas intermedias girados al alza. Vemos cómo esta semana ha sido rechazada en el techo de la cuña y tenemos a la SMA 20 dando soporte a la cotización. Precaución en caso de superación con la SMA 50 semanal. Por último, en temporalidad diaria vemos cómo estaría desarrollándose dentro de un rango de lateralización y tenemos rechazo en la parte media del rango y SMA 200, reingresando de nuevo en la cuña. Vemos cómo están el resto de SMAs por debajo que podrían darle soporte a la cotización para intentar de nuevo el ataque. Tenemos divergencias alcistas en todos los indicadores. Por último, vemos los números que ha presentado la compañía con un incremento de los ingresos de casi el 15%, un EBIT contable que supera el ejercicio anterior en 83 millones y un resultado antes de impuestos de casi un 100% de mejora con respecto al ejercicio anterior, dando un resultado neto de casi un incremento del 88% con respecto a 2021. Las perspectivas para 2023 es un incremento en los ingresos de un 6% y un incremento del flujo de caja libre en torno al 29%. En cuanto a 2025 podemos ver cómo prevén unos ingresos de unos 1.000 millones aproximadamente, con un margen de EBITDA entre el 22-25% y un flujo de caja superior a 100 millones. Solaria, en temporalidad semanal. Podemos observar cómo ha ido a buscar la parte baja del rango de lateralización en el que se encuentra en estos momentos y reaccionando sobre el entorno de la SMA 200. Tenemos una recuperación que lleva a la cotización a buscar el nodo de volumen y VPOC, que es el punto de mayor negociación que suele actuar como soporte o resistencia.
Muy importante para la cotización es que consiga posicionarse por encima y no se puede ser optimista con el valor hasta que no consiga romper el zonal marcado en el entorno de los 17.30, 17.75, que está actuando de nuevo como resistencia, donde además están posicionadas las SMAs 20 y 100 semanales. Hay que conseguir posicionarse por encima y convertir este nodo en zonal de soporte para pensar en una continuidad del impulso. Tenemos los indicadores con el RSI girado al alza en zonas intermedias, con el estocástico intentando girarse en entorno de sobreventa. En temporalidad diaria vemos cómo es la SMA 20 la que está cortando ahora mismo el actual impulso, con los indicadores en zonas intermedias y el MACD ligerísimamente cortado. La vela que nos deja hoy no es muy bonita en un movimiento impulsivo. Veremos si consigue esta semana continuar el impulso. Vocento se encuentra en un punto delicado pero interesante, puesto que, como podemos observar, la última vez que estuvo en este entorno también hizo o terminó realizando un gran movimiento impulsivo. Tenemos fuerte volumen en los 2 últimos meses, con divergencias alcistas en los indicadores, estocástico en niveles de sobreventa, aunque el RSI ya empieza a girarse a la baja, por lo que hay que extremar las precauciones. Tenemos a la SMA 20 presionando la cotización. En temporalidad semanal vemos cómo se encuentra justo por debajo del nodo de volumen y VPOC, que es el punto de mayor negociación, que está actuando como resistencia. Apoyo de la SMA 20 a la cotización y por encima la SMA 50 presionando. Gran pérdida de volumen en las últimas semanas, por lo que precaución, aunque como punto positivo podría ser un agotamiento del interés en este zonal que podría desatar un movimiento impulsivo a buscar cotas superiores. En cuanto a los indicadores, vemos claras divergencias alcistas en los mismos, con el MACD intentando posicionarse de nuevo por encima de línea cero y el resto de indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para buscar el movimiento explosivo. En cuanto a la temporalidad diaria, SMA 50 está intentando o sigue ejerciendo como resistencia sobre el VPOC, y en cuanto a los indicadores se encuentran en zonas intermedias, MACD ligeramente cortado al alza y posicionado por debajo de línea cero. En caso de que supere el zonal, primer punto de control, el nodo de volumen que se encuentra en los 0,73 aproximadamente, y en caso de superarlo iría a buscar cotas superiores, ya que, como se ve, el nodo de volumen se encuentra bastante elevado, cumpliendo el objetivo del hombro cabeza hombro invertido activado. En cuanto a los números, tenemos unos ingresos que crecen un 5%, pero que crecen menos que los gastos, provocando una reducción del EBITDA de un 11% y unos resultados antes de impuestos de casi el 45% inferiores. Y antes de despedirnos, bonus track, Empresón. Aplicaciones y tratamientos de sistemas, con ticker ATSI. Solo tiene una pega, y es que cotiza en el BME Growth en Fixing, y por tanto solo tiene 2 cruces al día, uno a las 12 y otro a las 4. En temporalidad mensual vemos cómo ha marcado un doble suelo y desde aquí inicia el movimiento impulsivo con incremento en el volumen. En temporalidad semanal solo comentar doble suelo, impulso, pequeña corrección y continuidad del impulso, con además incremento en el volumen tras la pérdida del volumen en el movimiento correctivo. En temporalidad diaria vemos un hombro cabeza hombro invertido, cuya activación llevaría a la cotización hasta los 4,48. La activación se produjo el viernes, pero veremos si esta semana continúa en búsqueda del objetivo o si pudiera llegar una pequeña corrección, ya que tenemos al estocástico en niveles de sobrecompra. En caso de que continúe el impulso, en las líneas punteadas tenemos posibles puntos de control o resistencia, ya que son picos de volumen. El primero en los 4,36, tendríamos el VPOC en los 4,44, que es el punto de mayor negociación y que podría actuar como resistencia. El objetivo del hombro cabeza hombro invertido en los 4,48, y luego ya solo nos quedarían los 4,66 y los 5 antes de la parte media del rango en los 5,70. En cuanto a los números, vemos que la presentación del
del primer semestre del 2022 con respecto al de 2021 supone un incremento en la cifra de negocios de casi un 50%, dando unos resultados de explotación superiores al 7.400%. Un resultado antes de impuestos superior al 15.600% y un resultado del ejercicio superior al 11.200% con respecto a 2021. En cuanto a la cifra estimada para 2022, se fija en 128,30 millones, un 32% más con respecto a 2021. Solo se incluyen 2 meses de la empresa que han adquirido en noviembre del 2022 y además mantienen las conversaciones con empresas para incrementar las adquisiciones en este año. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si así ha sido, ya sabes, compártelo, dale a me gusta, déjame un comentario, activa las notificaciones y suscríbete. Nos vemos.